Datos importantes y su descripción. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un conjunto de personas que reúne a trabajadores de la educación, personal docente de educación básica, personal de apoyo y asistencia de educación del catálogo institucional de puestos de la Secretaría de Educación Pública, personal docente y no docente del modelo de educación media superior, usualmente reunidas por un interés en común, que tiene poder y peso social en determinados sectores de la sociedad, organizacionales que intentan influir sobre las políticas públicas, defendiendo una idea en particular. Estas organizaciones en general operan en representación de diferentes empresas, organizaciones o individuos. Antecedentes del grupo de presión. En la lucha sindical de las profesoras desde tiempos del presidente Porfirio Díaz, reprimidos fácilmente por el gobierno de entonces, las grandes agrupaciones de maestros hasta antes de 1934 se originaron en las huelgas magistrales de mayo de 1919 y la huelga de Veracruz en 1927 y 1928. El sindicato se comienza a afianzar desde 1939 por la formación de grupos de obreros y organizaciones sindicales que se juntaron en la Conferencia de Trabajadores de México en el sector obrero del PRI, por lo que el CENTE fue creado en 1943 por auspicio del gobierno mexicano, el cual convocó a la unificación de organizaciones magisteriales entonces existentes para que conformaran una organización de carácter nacional que agrupara a los trabajadores de educación básica y secundaria de cada uno de los estados del municipio. Funciones, características e integración. Sus funciones principales es que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de su grupo de presión. Generalmente está integrado por los trabajadores del Servicio de la Educación dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados. Bueno, ahora vamos a hablar de la influencia que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores en Educación sobre las decisiones del país. Prácticamente pues son de gran influencia sobre el ámbito educativo de México y pues también las condiciones en las que se encuentra, ¿no? En pocas palabras creo que se podría decir que ejerce una función de guardián de las iniciativas que eventualmente se convierten en ley o que se rechazan. Entonces prácticamente tienen una participación en las actividades de reformas educativas y todo eso. Ahora bien, ¿cuál es la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores en Educación con el poder político? Pues es muy importante mencionar que es una de las organizaciones sindicales más poderosas de México y el poder es tan grande que incluso se puede decir que influye en otras áreas de la vida política. Hoy en día es incluso usado por lo que vimos como alianza en el ámbito electoral, ya que tiene una fuerza muy grande y algunos ejemplos de ellos pues son los docentes que por su liderazgo social son usados por las fuerzas políticas en diferentes localidades de México. Sin embargo, pues si analizamos bien esto nos podemos dar cuenta que puede también llegar a ser perjudicial. ¿Por qué? Pues al ser una organización objeto de alianzas, los apoyos solo se dirigirían a ese partido y no al resto de las fuerzas políticas. Entonces ya es de suponerse lo que pasa con los maestros simpatizantes de otros partidos. Bueno, ahora a manera de conclusión, es importante decir que el Sindicato Nacional de Trabajadores en Educación necesita urgentemente controlar lo que es el sector educativo, pues han demostrado que hasta el momento no tienen el control y nos podemos dar cuenta que en nuestro país los maestros no cuentan con las condiciones óptimas para ejercer sus labores, ¿no? Y al decir eso, no estamos hablando solo del salario, aunque todos sabemos que el salario tampoco alcanza y que tampoco es justo, pero pues también hay que darnos cuenta de que en muchas escuelas del país están en condiciones de deterioro muy severas, como por ejemplo lo que es la falta de luz, de agua, de mantenimiento o incluso nos hemos dado cuenta que hay escuelas en el país que incluso no cuentan con baños. Eh, bueno, también se podría mencionar que creo que todos hasta este punto hemos sido testigos en muchos casos de que los maestros trabajan en condiciones de interinos. ¿Qué significa eso?
pues que no tienen el trabajo de manera definitiva. Ellos tampoco cuentan con todos los derechos de un maestro como tal, no tienen pensión ni liquidación en caso de que los despidan, entre muchos otros problemas que sufren el sistema de educación actual en nuestro país. Entonces, pues es muy importante que este sindicato aproveche todo el poder que tiene para lograrlo y no enfocarse en la corrupción como muchos antecedentes comprueban. Eso es todo de nuestra parte y muchas gracias.